Hola, Dios les bendiga a todos, espero que estén muy pero muy bien. Acá estamos avanzando con todo, en todo lo que tenemos por delante, así en el estudio bíblico, aprendiendo a vivir, pero hoy dedicándonos específicamente a lo que va a ser la Biblia. Sí, el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, aquí la tenemos con nosotros, la Biblia, que gracias a Dios durante tantos siglos y milenios ha estado con nosotros y estamos aquí en el estudio bíblico avanzando en el propósito de poder seguir juntos aprendiendo a la voluntad de Dios a través del estudio de la Biblia. Pero hoy va a ser algo diferente, ¿por qué? Porque como estamos en el mes de la Biblia, que es septiembre aquí en Argentina, estamos viendo la Biblia. La semana pasada vimos el origen y sus escritores. Hoy vamos a ver las partes de la Biblia y su contenido. Y va a ser algo apasionante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a modo de película de historia todo lo que conlleva la historia de la Biblia y cada uno de los contenidos de sus libros para verlo de manera somera, pero así y comprendiendo su mensaje en particular. Así que oremos y comencemos para avanzar en lo que Dios va a tener preparado para nosotros. Así que acordate, mientras tanto, antes de que empecemos a orar, te voy a pedir que compartas el link de esta transmisión en vivo en el grupo de mujeres, de varones, de adolescentes y de jóvenes de la iglesia de Citibel a través de las redes de WhatsApp para que se puedan estar acoplando los demás hermanos y hermanas que son parte asidua cada jueves mientras dure la virtualidad aquí en este estudio, porque luego seguramente ya los estudios bíblicos estarán dándose directamente en la iglesia central, en el templo central de Cantilo entre 14C y 15 de Citibel. Bienvenidos y ahora sí, oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a poder, Señor, compartir con mis hermanos y hermanas para avanzar en el propósito de poder comprender la importancia de la Biblia en sus partes y su contenido y el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Dios, gracias por ser parte de tu reino. Señor, por ser parte de tu iglesia y cada uno con mis hermanos de la iglesia de Citibel, aquí estamos, Señor, avanzando en tu propósito, Dios, y cada uno de los que de una u otra manera estén escuchando este audio a través de las otras redes que tiene la iglesia, a los cuales llega este mensaje. Te pedimos tu bendición sobre cada uno y que en este tiempo podamos realmente dedicarnos a alabarte, adorarte y a ser edificados con tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos y juntos decimos amén, amén y amén. Y así avanzamos. Acá tengo la guitarra, así que vamos a alabar el nombre del Señor juntos para seguir en la voluntad del Señor. Así que avancemos en la voluntad del Señor juntos. Esta alabanza dice: eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Decíselo al Señor. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Señor.
bueno, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor y dicen, te alabo, Jesús? Ponelo en el comentario. ¿Por qué? Porque cuando vos podés orar en tu casa o en la iglesia, lo decimos. Acá podés ponerlo en el comentario, como ya saben. Así que aprovechemos esa herramienta que tenemos y ponerle allí, te alabo, Jesús. Así como una especie de alabanza escrita en los comentarios de esta transmisión en vivo. Así que avancemos en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque bueno es alabar, oh Señor. A ver, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Decíselo al Señor, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, Dios, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Y así, con toda esa fuerza que te da y esa alegría al alabar al Señor. Por eso la Biblia dice que el que esté alegre cante alabanza, y el que esté triste haga oración. Por supuesto que hay momentos en nuestra vida en que Dios permite ciertas pruebas, y esas pruebas no tienen otro propósito que alentarnos a confiar en el Señor, porque no tenemos otra más que confiar en el Señor cuando estamos pasando por dificultades. Y cuando pasamos por dificultades realmente nos damos cuenta de que es una oportunidad para que Dios se glorifique, y que aprendamos lecciones y que reconozcamos errores y que podamos reconocer también nuestras propias limitaciones o las de otros, y allí clamar al Señor. No nos queda otra más que clamar al Señor. Y por supuesto no estamos solos en esto. Dios no nos dejó solos cuando estamos pasando por momentos de necesidad. Tenemos la Biblia repleta de palabras de Dios, palabras de aliento y promesas de Dios que son nuestra herencia. Y eso nos hace muy felices. ¿Por qué? Porque podemos confiar en el Señor. Podemos confiar plenamente en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Ahí podemos confiar en el Señor. Ponelo en el comentario. Ponelo en el comentario. Podemos confiar en el Señor. De paso voy a ver aquí y voy a hacer un seguimiento de cómo van también. Esperen que abro aquí y voy a buscar Iglesia de Citibel. Y así ya podemos empezar a orar para avanzar en eso, en lo que tenemos. Ya me voy a encontrar acá. Acá me encontré. Bajo el volumen. Ahí está. Y ahí veo sus comentarios, hay muchísimos hermanos ahí conectados, gracias al Señor. Bueno, oremos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la palabra del Señor, aquí la Biblia con nosotros, y hoy vamos a hablar de la Biblia. Y atenti los oídos y los comentarios. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar bastante en el reconocimiento de lo que es la Biblia, sus partes y cada uno de sus contenidos. Por supuesto, no me voy a ir mucho, no es una clase ni de instituto, ni clase bíblica, sino que es un estudio bíblico de un día jueves, así que en estos minutos que quedan hasta las 8 vamos a avanzar en reconocer las partes de la Biblia y también su contenido, pero a un modo tipo de película, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada uno de los 66 libros de la Biblia. Rodo, tengo miedo. No, tranquilos que no me voy a extender. Está todo preparado para que sigamos avanzando en el contenido. Así que oremos y comencemos.
Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a dedicar a reconocer las partes de la Biblia y cada uno de sus contenidos, sobre todo tu mensaje que es el plan de redención para la humanidad. Dios, ayúdanos a poder entender cada una de las cosas que se van a expresar hoy. Señor, dirige mi vida en tu propósito para que sea de bendición para todos. Y Dios, aquí está nuestro corazón, de mis hermanos y hermanas que están allí escuchando, y el mío, Señor, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Y así avanzamos en este propósito. Tenemos mucho que hacer y que alcanzar. Y aquí quiero leerles solamente para comenzar lo que dice segunda de Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que es como el corazón de lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que significa convencernos con argumentos sólidos de que estamos equivocados y que tenemos que cambiar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué bendición es saber que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance para poder ser instruidos, para poder aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué más? Para que nos enseñe justamente, para que nos redarguya, para que nos corrija y nos instruya en justicia. Cualquiera de estos, ponedlo en el comentario. La palabra de Dios es útil para, y pon el que vos más quieras, para enseñarme, para redarguirme, para corregirme o para instruirme. Como sea cualquiera de eso o los cuatro, si te los acordás, ponelo en el comentario. Es útil, útil. No te olvides de poner la palabra útil. ¿Por qué? Porque no hay otro libro en el mundo que sea más útil que esto. ¿Por qué? Porque no es un libro, es la palabra de Dios escrita. Es la palabra de Dios materializada a través del soporte escrito y del papel, ya sea impreso o de manera digital. Es la palabra de Dios, no es cualquier otro libro, como decíamos la semana pasada, que no se puede comparar a la Biblia con otros libros bestseller. ¿Cuál es el más vendido? ¿Qué? Porque la Biblia no es un libro escrito por un autor humano que pudo haberse posicionado, sino que es la palabra de Dios que a lo largo de alrededor de 1500 años se escribió por diferentes autores, como dijimos la semana pasada. Y si hablamos de la Biblia y ya sus partes, vamos a hacer una diferencia bien marcada entre dos grandes partes que tiene la Biblia. En principio, el Antiguo Testamento. Y aquí, ¿saben qué? Si quieren, pueden ir a su Biblia, o sea, ahí donde estás escuchando esto, y pueden abrir la Biblia en el índice, que es la primera parte de la Biblia, donde están allí el índice de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces nos vamos a quedar acá. ¿Por qué? Porque van a ver que así como el índice demarca dos tipos de divisiones amplias, está el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por otro. ¿Y qué hace la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Así como nosotros en Occidente se parte la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, para decir años, esto pasó 300 años antes de Cristo y esto pasó en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una gran división en el advenimiento del Dios encarnado, del Dios hecho hombre, del Emanuel, el Dios con nosotros. Bueno, allí el nacimiento de Cristo va a marcar una diferencia también entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también llamado Antiguo Pacto o Viejo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Por qué? Por lo que fue el pacto que había hecho Dios con la humanidad y desde los pactos del Antiguo Testamento que llevarían a un gran pacto que sería a través de la sangre de Cristo. Anteriormente los sacrificios de animales podían cubrir el pecado o hasta quitar la culpa en alguna circunstancia, pero luego volvía la pecaminosidad a funcionar porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero en el nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, tenemos redención y no son más necesarios los sacrificios de animales porque Cristo
que fue nuestra Pascua y es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y allí vamos a ver que todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje de la Biblia habla del plan de la redención del hombre. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. El mensaje central de la Biblia es la redención de la humanidad. Así vamos a decirlo, para decir hombre, si decimos hombre, por ahí alguna mujer va a decir, pero a mí no, porque es genérico. Pero vamos a decir humanidad. Es el plan de la redención de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de cómo se va a redimir al ser humano al final de los tiempos a través de la sangre de Cristo, mediante la decisión que cada uno de nosotros tomemos, con el previo conocimiento de Dios, por supuesto, pero cada uno de nosotros tiene en su libre albedrío el tener al Hijo para tener la vida, el Hijo de Dios que es Jesucristo, o el no tener al Hijo y no tener la vida, sino la muerte eterna. Entonces, como es el plan de la redención de la humanidad, nos va a hablar en principio de lo que significa de por qué el hombre necesita redención, por qué el hombre necesita salvación. Por eso en el capítulo, en el primer libro de la Biblia que vamos a ver, que es el libro de Génesis, Génesis significa comienzo y tiene que ver exclusivamente con todo el periodo de la creación, comenzando con la creación de todo, y con la creación de todo viene la caída del hombre en el capítulo 3, y luego allí todo lo que fue la generación de personas que vivieron antes del diluvio, desde la primer familia en Adán y Eva, Caín y Abel y sus hijos, y toda su descendencia, hasta llegar a Noé en el capítulo 6. Allí Dios se cansa de la tremenda maldad que se había multiplicado sobre la tierra y manda el diluvio. Luego de mandar el diluvio, Dios hace un pacto con Noé, que era el único ser humano viviente junto con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, o sea, las nueras de Noé y su esposa. Y allí hace un pacto de que no destruiría más la tierra a través del agua. Y siguen las generaciones hasta llegar a lo que fue el pacto con Abraham. Abraham, aquel hombre que venía de atrás del río, el hebreo, el que viene de atrás del río, algo así es el significado de la palabra hebreo, el que viene detrás del río. Bueno, allí hace un pacto con Abraham, en Isaac, en Jacob con todos sus hijos, pero llamando especial atención lo que dijo Jacob en su bendición con su hijo Judá. Sobre todo Efraín y Judá, que fueron 2 grandes tribus que marcaron un antes y después y fueron las representativas de 2 reinos, que fue el reino del norte y el reino del sur de Israel, pero ya lo vamos a ver. Entonces el Génesis va a hablarnos de toda la historia de la creación, va a hablarnos de las primeras civilizaciones humanas hasta que todo es destruido por el diluvio, y luego va a hablar del resto de las civilizaciones humanas, el cambio de las lenguas, y el esparcir a toda la raza humana que estaba en ese entonces, porque se habían complotado para ser grandes y hacerse un nombre por si fueran esparcidos por sobre la faz de la tierra, y Dios lo hace, los esparce sobre la faz de la tierra y cambia sus lenguas. Y allí lo vemos en el capítulo 11 del libro de Génesis. Luego del libro de Génesis, que son los comienzos, por eso Génesis significa comienzo, allí viene el Éxodo. El segundo libro es el libro de Éxodo, verás allí, y Éxodo significa salida, el Éxodo, la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque relata luego de 400 años de esclavitud en Egipto cómo Dios manda a Moisés, un israelí, a poder sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y allí Dios hace un montón de señales, 10 plagas en Egipto y otros milagros más para llamar la atención de su pueblo y de Faraón, hasta que finalmente es liberado. Luego vamos a ver la salida de Egipto y el Mar Rojo, donde es muy representativo de todo lo que se ve en películas. Allí también una serie de milagros de providencia de Dios para con su pueblo, y luego recibiendo en el capítulo 20 de Éxodo los 10 mandamientos y mostrando Dios a ese pueblo, que sería el pueblo de Israel, elegido por Dios de todas las naciones de la tierra, para que de ese pueblo saliera quien redimiría a la humanidad, Jesucristo. Por eso Israel es muy especial. Por eso Israel es un pueblo, una nación muy especial, porque Dios la eligió de entre todas las naciones de la tierra que habían en toda la faz de la tierra, para que fuese la nación de la cual saldría el Mesías, aquel que redimiría a toda la humanidad que creyese en él y le rindiera tributo, le rindiera honor y se postrara y se rindiera a los pies del Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Éxodo vemos toda esa historia.
la subida de Moisés al monte Sinaí, o llamado monte Horeb también, recibiendo los 10 mandamientos en las 2 tablas, escritas por el dedo de Dios. A partir de allí vemos que Dios muestra su ley, acuérdense esta palabra, Dios muestra su ley al pueblo a través de Moisés y los 10 mandamientos y toda una serie de cosas que Dios mismo le dicta a Moisés diciéndole que las escriba en un libro para que queden. Y ahí estamos viendo la conformación de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Los primeros libros. Ahora vos me decís, en cuanto a contenido, ¿cuál es el libro más antiguo? Se dice que es el libro de Job, pero ya vamos a llegar a él. Ahora seguimos. Luego de Éxodo viene el libro de Levítico. Y como les dije, Dios había dado la ley a todo el pueblo de Israel. Y entre ellos Dios mandó que una de las tribus, que era la tribu de Leví, fuesen los encargados de ser los mediadores entre Dios y el pueblo en todo lo referente a el ofrecer sacrificios y la atención en lo que sería el templo de Dios en la tierra o el tabernáculo de reunión. Allí cada uno de los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, serían sacerdotes y por eso tendrían que aprender cómo vivir como levitas, como una tribu de las 12 tribus de Israel, que sería la separada, la santificada para servir a Dios, para recibir al pueblo con sus ofrendas y también como trabajaban en tiempo completo como levitas, como aquellos que tenían turnos en el templo y en la atención a todo lo que significaba estos quehaceres, el pueblo tenía que mantenernos porque ellos estaban dedicados completamente a todo lo que era el servicio a Dios y el pueblo tenía que dar ofrendas y los sacerdotes y los levitas se podían quedar con cierta parte de las ofrendas para poder vivir ellos y sus familias, y así también con partes de la tierra que sería conquistada. Luego, entonces, tenemos del libro de Éxodo, el libro de Levítico, que es el libro de los levitas, o el libro de las leyes y ordenanzas de Dios para los levitas. Excelente. Allí está todo, cómo deben conducirse, cuáles son las leyes de los rituales y sacrificios. Cada uno de los contenidos está en el libro de Levítico. Y luego viene el libro de Números. ¿Por qué viene el libro de Números? ¿Por qué? Porque viene la etapa en que mientras van avanzando por el desierto hacia la tierra prometida para conquistarla, allí se tienen que hacer conteo de las personas que estaban en el pueblo. Y por eso se llama ese libro Números, porque tienen que hacer un conteo de todas las tribus y la cantidad de personas, hombres que podían ser soldados para avanzar y también saber qué tribus tenían qué cantidad de personas. ¿Para qué? Para que cuando se conquistase la tierra prometida, allí se dividiera el terreno acorde a la cantidad de personas que tenía cada tribu, para que fuera una división equitativa, justa, de acuerdo al tamaño de cada una de las tribus. Así sería el territorio a conquistar. Por eso se hicieron censos. Y como hay censos, así también se llama el libro Números. Y en el medio hay algunas que otras historias muy representativas y muy conocidas, pero que no nos vamos a quedar ahí porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Luego del libro de Números viene el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque vemos en el libro de Números que el pueblo que salió de Egipto no puede conquistar la tierra porque de tanta rebeldía y haber tentado a Dios tantas veces, más de 10 veces, Dios decide que esa generación moriría en el desierto y sus hijos serían los que conquisten la tierra 40 años después. Entonces el libro de Deuteronomio es un libro que reúne varias partes del libro de Éxodo, varias partes del libro de Levítico. También tiene un censo que va a ser de la nueva generación que había crecido y serían los que conquistarían la tierra. Y allí vemos en el libro de Deuteronomio, que es el último libro que escribió Moisés, porque los primeros libros llamados Pentateuco lo escribió Moisés. Y a partir de allí vamos a ver que el libro de Deuteronomio dice muchas cosas que se parecen a lo que dice Éxodo, a lo que dice Levítico, a lo que dice Números también, pero con otros números, con otro censo. ¿Por qué? Porque es el libro de la ley dirigido a la nueva generación que conquistaría la tierra. Todos aquellos que ahora ya tenían no 20, no 10, no 5, sino 45, 50, 60 años y estarían preparados para la batalla, tenían un libro totalmente actualizado y que sería el quinto libro de la Biblia, que es el Deuteronomio.
¿Hasta acá se entiende? Por favor, poneme en el comentario, Rodo, vas muy rápido, pero te entiendo. O más o menos, pero entiendo. Porque seguimos. Ahora, después del Pentateuco, vemos la muerte de Moisés. Y estos son los únicos libros que escribió Moisés. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Pero no es que lo escribió Moisés porque él sabía todo. No. Dios se lo dictó desde el monte Sinaí. La mayoría de todas las cosas que están en el libro. Y así vemos el libro que sigue, que es el libro de Josué. Y Josué es el libro de la conquista, es el líder que era secretario, por así decirlo, de Moisés y que fue elegido por Dios para ser el nuevo líder. Y ese nuevo líder usaría a Dios para dirigir al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y allí abarcando aproximadamente 25 años en lo que va desde que empieza la conquista hasta que finalmente Josué termina dando su discurso de despedida en el capítulo 24. Allí vemos cómo el pueblo conquista, cómo pasa el Jordán milagrosamente, cómo celebran la Pascua, cómo conquista Jericó, Jai y el resto de todos, Gabaón, y cómo van avanzando en todo el territorio conquistando. Hasta que se ve la división de la tierra. ¿Recuerdan que les había dicho que había una división de la tierra prometida? Bueno, se había hecho la división por suertes, pero por la cantidad equitativa de acuerdo a la cantidad de personas que cada tribu tenía. Y así Dios, justamente, porque es un Dios justo, equitativo, hace justicia, reparte la tierra para que cada uno la posea, conquistando, peleando, pero Dios peleando por ellos. Y allí se ven muchos milagros de cómo Dios peleó por el pueblo y pudo ser un pueblo conquistador. ¿Por qué? Por diferentes razones que no vienen al caso, pero sobre todo porque la maldad del amorreo había llegado al extremo. Pero el pueblo no termina de conquistar la tierra. Y entonces las tribus se establecen, pero también en medio de ellos había muchos pueblos que no eran del pueblo de Israel y estaban allí. Entonces, a partir de la muerte de Josué, comenzamos el libro de Jueces. Y con Josué comenzará otra división sistemática de los libros de la Biblia llamada libros históricos. Entonces, con los libros históricos va a comenzar el libro de Josué y luego un periodo de aproximadamente entre 300 y 350 años de la historia del pueblo de Israel, donde nos ubicamos en una línea de tiempo en Moisés 1500 años antes de Cristo, en el periodo de Josué 1420 años antes de Cristo, en el periodo de los reyes 1400 años antes de Cristo y así avanzando hasta lo que va a ser todo el periodo de los jueces. ¿Por qué se llama jueces? Porque el libro le da el nombre a los gobernantes que tenían los diferentes territorios del pueblo de Israel confrontándose con sus enemigos. A esos líderes se les llamó jueces. Por eso el libro de los jueces relata la historia de todos los líderes que estuvieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en ese tiempo donde no había rey en Israel y no permitían que Dios gobierne y cada uno hacía lo que bien le parecía, y donde siempre por la maldad y su rebeldía Dios permitía que sus enemigos los invadieran y los oprimieran, y ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia levantaba a un líder, sea político, sea granjero, lo que sea, el Espíritu de Jehová venía sobre el líder y se levantaba como un caudillo y tomaba las armas y formaba un ejército, y sea de manera milagrosa o sea de manera, digamos, natural, Dios lo utilizaba para poder destruir a sus enemigos y darle la victoria al pueblo de Israel. Pero muerto ese líder, el pueblo volvía a pecar y a rebelarse contra Dios a través de diferentes pecados que tenían que ver con la injusticia social, tenían que ver con la idolatría, con la práctica de la liberalidad sexual y los rituales idolátricos que estaban plagados de todo. Hechicería, asesinato de niños, entregándolos al fuego, todo tipo de injusticia social, de maltrato al pobre, a la viuda, al huérfano y de injusticia social en cuanto a que los ricos se aprovechaban de los pobres. Así siempre, al igual que hoy, Rodo. Sí, al igual que hoy, porque el hombre no deja de ser hombre y tampoco Dios deja de ser Dios. Pero el hombre puede cambiar a través de la redención de su alma, y ya lo vamos a ver. Luego viene el primer libro de Samuel y segunda de Samuel, y es el libro del último juez de Israel, llamado Samuel. Entonces Samuel fue un hombre concebido de manera especial porque su madre no podía tener hijos y Dios le da el regalo de la fertilidad, y allí nace Samuel como un descendiente de sacerdotes que se dedica al sacerdocio, y no solamente sacerdote, sino que Dios lo levanta como un juez, como un líder sobre todo el territorio de Israel.
pero sería el tiempo intermedio entre el periodo de los jueces y Samuel como último juez de Israel y lo que sería la instauración a elección del pueblo de la monarquía en Israel. Es por primera vez en su historia que Israel tendría un rey por elección de todo el pueblo. De todo el pueblo elegiría un rey puesto por Dios llamado Saúl. Y luego de Saúl, por su desobediencia, Dios lo quita a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, y elige a un hombre conforme a su corazón, que sería de otra tribu, que justamente sería de la tribu que Dios había prometido que vendría el Mesías, y es la tribu de Judá. Y allí David, siendo pastor de ovejas, es llamado y vence al gigante. Y todo eso lo vemos en el primer libro de Samuel. Y al terminar el primer libro de Samuel, vamos a ver muchas cosas, muchas batallas, muchos enfrentamientos. Un David perseguido por un Saúl que no entiende y que no reconoce que Dios está sobre él, al punto de que si lo reconoce es para matarlo, porque lo tiene como una amenaza. Un David huyendo con sus hombres para todos lados y un Dios que lo estaba guardando en todo lugar. Ahora, mientras tanto, lo vemos al final del capítulo, en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, vemos la muerte de Saúl y comienza el segundo libro de Samuel con David proclamándose rey ante la muerte del rey anterior, que era Saúl. Y allí reinando 7 años y medio en Hebrón, que era la zona sur de Judá, y luego de 7 años y medio, todo Israel lo hace a David rey en todo el territorio. Y de allí en adelante vamos a ver diferentes cuestiones en el segundo libro de Samuel de la vida de David, de sus hombres, de sus batallas, de sus confrontaciones, de sus victorias que Dios le daba en todo lugar donde iba, para llegar a también el pecado de David con Betsabé y la esposa de Urías Eteo. Así seguimos en primero y segundo libro de Samuel para llegar a lo que son el primer y segundo libro de Reyes. Y así en el primer y segundo libro de Reyes vamos a ver justamente que se llama primer y segundo libro de Reyes, que nosotros lo tenemos con ese nombre, primero y segundo, pero en la antigüedad eran un solo libro. Un solo libro, pero para el estudio, en la metodología de abordaje bíblico, se ha hecho la separación entre el primero y segundo. Y así también Samuel, no era primer libro de Samuel y segundo de Samuel, sino que era un solo libro. Pero nosotros hoy lo conocemos como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Y entonces en el libro de Reyes vamos a ver todo lo que tiene que ver con el hijo de David, que sería Salomón, y allí con Salomón todo el reino y el esplendor de un reino tremendo y la construcción del primer templo que habría en Jerusalén, tremendo templo llamado el Templo de Salomón, donde Dios por primera vez tendría un templo hecho por manos humanas para que él habite, aunque no sería posible porque no hay templo, dijo Salomón, que pueda contenerte. Así, avanzando por toda la historia del primer libro de Reyes para llegar a lo que sería el segundo libro de Reyes, donde podemos ver específicamente la sucesión de todos los reyes que pasaron luego de una gran división que hubo entre el reino del norte y el reino del sur. Porque a la muerte del rey Salomón, 10 tribus del norte se rebelaron contra el hijo de Salomón llamado Roboam, y Jeroboam primero fue el rey del reino del norte, un reino que fue maligno, que practicaba la maldad, la rebeldía, la idolatría, la injusticia social, la fornicación y todos los actos terribles que les mencioné anteriormente, sucediéndose uno tras otro diferentes reyes, donde en algunos casos llegaron a ser padre, luego hijo y el nieto. Pero en algunos casos era uno que lo mataba y aparecía otro. Y así no habían dinastías que pasaran las 3 generaciones en el reino del norte, teniendo reyes que todos practicaban la maldad. Sin embargo, en el reino del sur, todos los reyes que habían serían descendientes del rey David, porque Dios había prometido que por su pacto con David, su siervo, no faltaría rey en Israel. Sin embargo, el pueblo del sur, el reino del sur y del norte, iban pecando y aumentando su maldad y la injusticia social y practicando. Y Dios en medio de todos esos reyes, en medio de toda la historia de los reyes, que duró aproximadamente 450 años, en ese periodo se fueron sucediendo diferentes acontecimientos. Y eso se relata en el primer y segundo libro de Reyes y en el primer y segundo libro de Crónicas. La diferencia es que el libro de Crónicas va a tener algunos datos más y van a ser más extensivos
extensivos y va a ser escrito por el sacerdote Esdras después, unos 500 años después de los acontecimientos que se habían dado en ese momento. Por eso vamos a ver que los libros de Reyes y los libros de Crónicas son muy similares, pero tienen diferencias porque los libros de Crónicas tienen más datos que los libros de Reyes, pero están juntos en el canon bíblico del Antiguo Testamento que tenemos en la Biblia. Aquí, por eso vemos que está Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Luego vamos a ver lo que fue el periodo, de allí salta, porque son libros históricos, de allí salta a 2 libros que son catalogados como especiales. Y vos me decís, Rodo, no dijiste Ruth. Rodo, te faltó Ruth. ¡Ah! Bueno, antes de Samuel hay un libro llamado Ruth. Y tiene que ver con, como su nombre lo indica, con su protagonista, una de sus 2 protagonistas, que sería Ruth, nuera de Noemí. Y ahí cuenta una historia que parece un drama, pero que tiene un final feliz. ¿Y por qué está el libro de Ruth? Porque Ruth, junto con Booz, su esposo, fueron los bisabuelos del rey David. Y allí se relata la historia de ellos. Ahora sí, volvemos. Vamos a ir al libro de Esdras y Nehemías. Son 2 libros que se ubican temporalmente luego de la deportación a Babilonia. ¿Pero qué pasó, Rodo? Me perdí de algo. Ahí te lo cuento. En principio te estaba diciendo que la maldad de los reinos fueron terribles, el reino del norte muy malo, el reino del sur tuvo reyes malos y reyes buenos, pero al final sus reyes fueron los peores. Y el reino del norte, después de muchos profetas que pasaron, que los vamos a ver cuando veamos los profetas menores, después de muchos profetas que decían y llamaban al pueblo al arrepentimiento, les querían llamar la atención, les mandaban y proclamaban palabras de justicia de parte de Dios, sin embargo no los escuchaban, Dios decidió que finalmente el reino del norte fuera destruido y muertos, y los que quedaron fueron llevados cautivos por un imperio llamado el Imperio Asirio. Y así a lo largo de los contenidos de los profetas se va a ver esto con detalle y con nombres. Y el reino del sur, 120 años después del reino del norte, también pecando demasiado, allí los vamos a ver recibiendo el castigo, siendo invadidos, destruidos, muertos por espada, hambre y pestes y enfermedades. Y luego los que Dios quería guardar los llevaría cautivos. Los que serían buenos, Dios los iba a guardar y los iba a mantener con vida, y los que eran malos, aún yendo al destierro, allí los iban a matar. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado a un extremo tremendo. Ahora, Dios había prometido a través del profeta Jeremías que 70 años después el pueblo volvería del destierro a construir la ciudad de Jerusalén y a construir el templo, y volverían a plantarse viñas y a habitar el territorio. Y así sucedió. Pero luego de ese tiempo de 70 años de cautiverio, vamos a ver la ubicación del libro de Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque es el relato de los desterrados que regresan al territorio de Israel. Y allí en el territorio de Israel reconstruirán. Con Esdras reconstruirán la ciudad, reconstruirán el templo llamado el templo de Zorobabel, y con Nehemías veremos la reconstrucción de los muros, además de otras edificaciones que hubo también, y la instauración de una especie de ley de Dios para que la gente tema a Dios y no termine peor que antes, ¿no? Y allí vamos a ver un montón de historias y un montón de intrigas, de idas y vueltas, y de personas que estaban allí queriendo que el pueblo no reconstruya, y un montón de tramas que son excelentes. Ahora, luego del libro de Esdras y Nehemías está el libro de Esther. Y Esther, la historia de Esther, se da en la mitad de lo que sería lo que dice Esdras y lo que dice Nehemías. ¿Me explico? En la mitad, temporalmente hablando, se encuentra el libro de Esther, donde Esther estaría allí como una israelí llamada Hadassah. Su nombre Esther es el nombre, digamos, en el idioma del imperio medo-persa. Allí, en el imperio persa, estaría Esther, que de la nada termina siendo reina. ¿Y para qué? Para salvar al pueblo de un día que sería la destrucción del pueblo, que finalmente, lee el libro de Esther, que está buenísimo. Ahí cuenta cómo Dios libera por mano poderosa a través de Esther y de Mardoqueo, su tío.
Así que de esa manera va avanzando la historia de Esther. Ahora, luego de Esther vamos a tener el libro de Job. Y acá nos quedamos un poco, ¿por qué? Porque el libro de Job es el libro más antiguo en cuanto a lo que se refiere a la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia. Así, de esa manera nos ubicamos en el libro de Job con la historia de Job. Por eso se llama Job, la historia de Job, su calamidad, su pérdida, sus enfermedades, su charla con 3 amigos y un cuarto joven que va a aparecer llamado Eliú, y luego la intervención de Dios para traer respuestas, para pedirle a Job que se dé cuenta de su error y también reprender a los amigos de Job y finalmente sanar a Job una vez que hubo orado por sus amigos y retribuir a Job todo lo que había sufrido, por todo lo que había sufrido. Tremenda historia el libro de Job. Y así, en el libro de Job, o con el libro de Esther, termina la división de libros históricos. Y vieron que les dije, desde Josué hasta Esther, hasta allí son libros históricos. Anterior era el Pentateuco, y ahora tenemos los libros poéticos. Y así comienza con Job, y luego sigue con los Salmos, que es el libro del cancionero de Israel, por así decirlo. Salmos, 150 salmos, escritos por diferentes autores, Moisés, David, Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Directores de alabanza de David, llamado Asaf, Coré y otros más que fueron escritos a través de toda la historia y se ubican en diferentes tiempos históricos de Israel, y es como un cancionero preparado y levantado, aún teniendo salmos o canciones que se entonaron en el cautiverio babilónico también. Y así pasamos al libro del libro de Proverbios, donde Proverbios es el libro de la sabiduría, el libro donde se relatan todos los proverbios escritos por Salomón, escritos por Lemuel, escritos por 2 o 3 autores más, que se describen los pasos a seguir en el temor de Jehová como principio de la sabiduría para avanzar en una vida de piedad, en una vida de sabiduría y de prudencia. Todo allí a lo largo de los 31 capítulos del libro de Proverbios. Luego del libro de Proverbios vamos a tener el libro de Eclesiastés, que significa el predicador. Eclesiastés significa el predicador. Y allí vamos a ver cómo Salomón, que fue el autor, va a exponer toda un concepto de lo que es la vida y lo que no es la vida. Todo aquello que promete y no cumple, que a él le llama que es vanidad de vanidades, pasando por diferentes aspectos de la vida humana para terminar entendiendo que lo único que le da sentido a la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo eso a través del libro de Eclesiastés. Luego del libro de Eclesiastés vamos a tener el libro de Cantar de los Cantares, que es el libro por excelencia que nos habla del amor en la pareja. El amor en la pareja, simbolizando a un príncipe y a una princesa que se aman y se atraen y que quieren estar juntos y se buscan y no se encuentran y se buscan y se hallan, y así a lo largo de todos los capítulos que tiene este libro. Luego llegamos al libro de los profetas. Así dejamos la división de los libros poéticos para entrar a la división de los libros proféticos. Y tenemos a los llamados profetas mayores, que son desde Isaías hasta Ezequiel. Algunos incluyen a Daniel también, y otros simplemente lo dejan hasta Ezequiel. Y aquí tenemos a 3 profetas representativos del pueblo de Israel. Un Isaías, que vivió desde el año que murió el rey Usías hasta el rey Ezequías, y luego a Jeremías, que lo tenemos desde el rey Josías hasta la deportación de Babilonia, y luego un Ezequiel, que fue aquel que Dios llamó en medio de la deportación de Babilonia para que sea un profeta para el pueblo. Y lo tenemos a Daniel, que fue uno de los deportados a Babilonia, que justamente Dios llamó para que en el palacio tuviera un ministerio profético, un ministerio de interpretación de sueños y visiones que les daría a los reyes que estarían allí, Nabucodonosor, etcétera, 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 y también a él mismo, acerca de los hechos que sucederían en los siglos subsiguientes y luego en los tiempos del fin. Tremendo. Isaías entonces tendrá el libro de 66 capítulos, escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós, donde allí tendremos, tanto en Isaías como en Jeremías, profetas
en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Judá, en los dos, en Isaías, y contra del pueblo de Judá solamente en Jeremías, llamando al arrepentimiento, teniendo visiones de conquistas futuras del territorio de Israel por la maldad del pueblo de Israel, y llamando a través de las promesas mesiánicas, o sea, promesas que daba Dios acerca del Mesías que vendría para liberar al pueblo y para traer redención a la humanidad, no solamente en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro, hasta en los últimos tiempos. Y así el libro de Jeremías y el libro de Isaías relatará todo esto, con el detalle de que el libro de Jeremías termina con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón y la devastación de todos los muros de la ciudad. Y todo prendido fuego, tremendo. Y la deportación en 3 grupos de personas que fueron llevados a Babilonia y a sus alrededores. Así llegamos al libro de Lamentaciones, que es un canto fúnebre. Israel había sido destruido, Jerusalén destruida, quemada, el templo derribado, las murallas derribadas, y allí el profeta Jeremías, como si fuera un canto de alguien que está frente a un servicio fúnebre, está allí dando estos cantos fúnebres de lamentación por haberse destruido la ciudad, por la maldad del pueblo. Y como Dios no quiso, pero finalmente lo terminó haciendo porque Dios es justo, y frente al pecado termina poniéndose en modo ira, y así vemos estos profetas. Luego tenemos a Ezequiel, donde continuamente va haciendo un raconto de lo que estaba pasando en Jerusalén a través de visiones proféticas y mensajes proféticos, y luego la terminación con diferentes visiones de lo que sería el futuro, aún en lo que se llama en la Biblia el reino milenial de Cristo, allí por el futuro que todavía ni aconteció. Estamos esperando eso también nosotros. El libro sigue con el profeta Daniel, que les dije, en el palacio Daniel, allí con varias historias que presenta, se destaca la figura de Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, donde se ven diferentes acontecimientos que prueban la fe y la obediencia de Daniel y sus amigos, y luego se van a ver una serie de visiones y sueños que Daniel interpreta solo o con la ayuda de Dios o de un ángel o de aún del mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vos me decís, Rodo, ¿cómo es eso? Sí, porque son las cristofanías o las teofanías en el Antiguo Testamento. Y bueno, no vamos a decir mucho más porque es un raconto de contenido y partes de la Biblia. Entonces así llegamos al libro de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que dejando a Ageo, Zacarías y Malaquías, los demás fueron profetas que tuvieron su ministerio antes de la deportación a Babilonia. Y ahí comienza una nueva división sistemática. Dejamos atrás los profetas mayores en Daniel y comienza a partir de Oseas hasta Malaquías la división de los profetas menores. ¿Por qué? Porque sus libros tienen poco contenido. Tienen un capítulo, tienen hasta 9, 10, 12, 14 capítulos cortitos. Por eso se les llama profetas menores. Entonces, como les dije, desde Oseas hasta Sofonías, todos tienen su ministerio profético, o sea, sirven a Dios hablándole al pueblo desde antes de la deportación a Babilonia y algunos en la deportación a Babilonia previo, ese tiempo previo. Y allí los tenemos a todos. Y luego de la deportación a Babilonia veremos el ministerio profético hablándole al pueblo de Ageo, Zacarías y Malaquías. Tremendo, tremendo. Pero bueno, seguimos avanzando. Luego de 400 años de historia que suceden varias cosas, viene el imperio medo-persa, luego conquista el imperio griego. Cuando conquista el imperio griego muere Alejandro Magno y se divide el territorio en 4 territorios tremendos. Y en esos 4 territorios aparecen diferentes personas que invaden el territorio de Israel. Los Seleucidas, que eran sirios, luego los demás, los Ptolomeos, y luego los Macabeos, y todos esos nombres que están ahí, hasta que finalmente Roma toma el poder, unos 60 años antes de Cristo, toma el poder de todo el territorio y lo tenemos a un hombre proclamado por Roma como rey de Israel y de rey de todo el territorio de Palestina, llamado Herodes. Y ahí, en ese momento, aparece el Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo. Y en el nacimiento de Cristo Jesús habla, Jesús vive, comunica el reino de los cielos y vino para dar su vida en rescate por muchos. Él muere asesinado en un madero, condenado a muerte,
y maldito aquel que muere en un madero, toma en su cuerpo los pecados de cada uno de nosotros y muere, cumpliendo pero cientos de profecías que en el Antiguo Testamento se dieron acerca de él. En todos los libros proféticos y en todos los libros de los Salmos, el libro de Job, todos los libros tienen profecías mesiánicas acerca de Jesús. Todas se cumplen en Jesús, y para ver la historia de Jesús, la historia de lo que fue el nacimiento hasta la muerte y resurrección de Cristo, están los que llamamos los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Entonces cada uno de ellos relatará a su modo, pero con coherencias perfectas, la historia del nacimiento de Jesús hasta su muerte. Algunos, como el Evangelio de Juan, solamente relatarán conceptos enseñados por Cristo, vivencias y experiencias de la última semana de Jesús. Así Mateo fue escrito para los judíos, así Marcos fue escrito para los romanos, así Lucas fue escrito para los griegos y así Juan fue escrito para todos los destinatarios. De esa manera todos recibieron la palabra de Dios a través del testimonio de los apóstoles y de los primeros discípulos de la iglesia primitiva, porque Mateo fue un apóstol, porque Marcos fue un discípulo, porque Lucas fue un discípulo y porque Juan fue un apóstol, todos pertenecientes al primer siglo. Entonces, luego tenemos que Lucas también escribió el libro de los Hechos y estamos en el 5.º libro del Nuevo Testamento. Y ahí se relata todos los acontecimientos desde la ascensión de Cristo hasta la venida del Espíritu Santo y de allí todo lo que ocurrió durante décadas hasta que Pablo es hecho preso en Roma por predicar el Evangelio en su primer encarcelamiento. Y así, pasando por viajes misioneros, pasando por diferentes conceptos que fueron cruciales para el establecimiento de la iglesia y de los pilares doctrinales. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que Dios nos habló en el último tiempo a través del Hijo, lo dice el libro de Hebreos. Y el Hijo habló a los apóstoles y les dijo: enseñen todo lo que yo les he enseñado. Por eso cuando muere Cristo y cuando mueren los apóstoles, hasta allí llega la revelación y no hay más revelación nueva de parte del Señor. Por eso el Espíritu Santo guía e inspira a todos los escritores del Nuevo Testamento a hacer estos libros. Y luego del libro de los Hechos vamos a tener lo que significan, y es la división que sigue, porque luego tenemos los Evangelios, luego tenemos el libro de los Hechos y luego tenemos aquí la división de las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque son cartas escritas por el apóstol Pablo, cartas que se escribieron a las diferentes iglesias que estaban en diferentes regiones y que fueron conformadas mediante la predicación del evangelio de la iglesia primitiva, sobre todo de la predicación del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le va a escribir esas cartas a las personas. Y ahí tenemos la carta a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma y que por diferentes circunstancias Pablo tenía que enseñar las diferentes verdades de la palabra y del evangelio para que no cayeran en el error. Y así se escribe la carta a los romanos con todo su contenido. Y así también luego, más para el lado de Macedonia, de Grecia, vamos a ver que Pablo escribe a la iglesia que se había fundado en su segundo viaje misionero, que es la iglesia de Corinto. Entonces allí escribe la primera epístola de Corinto y luego la segunda epístola de Corinto, y tratando diferentes temas que ellos le habían mandado a preguntar para saber qué hacer al respecto. Y allí Pablo responde utilizando las dos cartas. La segunda carta, la segunda epístola de Corintios, es donde Pablo va a enseñar varias cosas, pero sobre todo va a defender su ministerio. ¿Por qué? Porque habían algunos que estaban juzgando de falsa las credenciales de Pablo como apóstol de Jesucristo, por diferentes circunstancias, pero sobre todo por relaciones de poder. Y allí Pablo escribe con el corazón abierto la segunda epístola de Corintios. Luego viene la epístola a los Gálatas, o sea, a los creyentes que vivían en Galacia, en la región de Galacia también, en la Grecia, en norte de Grecia. Y allí Pablo les enseña muchas cosas, sobre todo el contenido que estaba dirigido a que ellos puedan entender que no tenían que volver a practicar la ley judía para salvarse, sino que la salvación era por fe. Asimismo, no tenían que dejarse llevar por las enseñanzas de los cristianos judaizantes o los judaizantes que se hacían pasar por cristianos para obligar a la gente gentil, que no eran los judíos, a adoptar las leyes de la ley de Moisés, porque ya había pasado la ley de Moisés, por eso es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces, luego viene la carta a los Efesios, o sea,
a los creyentes que vivían en Éfeso, en esa ciudad. Y allí Pablo va a desarrollar en sus capítulos lo concerniente a la salvación por medio de la fe en Jesucristo y a todo lo que tiene que ver con los deberes cristianos y cómo vivir como hijos de Dios. Lo mismo, la misma temática para los creyentes que vivían en la ciudad de Colosas, por eso se llama epístola a los colosenses. Y luego también lo mismo con referencia a los que vivían en Tesalónica, otra iglesia que fundó Pablo en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero. Y allí se escribe no solamente una carta, sino una segunda carta, donde el eje central sería ¿qué pasa con los creyentes que se murieron porque Cristo todavía no vino? Y allí Pablo va a abordar sobre todo la temática de la segunda venida de Cristo en la primera y segunda carta, hablando de los acontecimientos finales que el Espíritu Santo le había revelado y que Jesús había enseñado también. Luego tenemos así la carta, lo que se llaman epístolas pastorales. Epístolas pastorales, ¿por qué? Porque Pablo le escribe a personas que tenían un liderazgo en alguna zona de la iglesia. Por eso escribe la primera epístola a Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, se creía así, y así lo enseñamos, y escribe la primera carta y luego escribe la segunda carta, donde hay cosas que son personales de Pablo para Timoteo, pero que se pueden aplicar a todos los que formamos parte de la iglesia. Y eso es lo bueno de la Biblia, que de una u otra manera Dios inspiró a las personas a escribir, pero que fueron palabras que pueden ser aplicadas para nosotros porque es la palabra de Dios. Luego Pablo le va a escribir a otro de los líderes llamado Tito, a otro de los líderes llamado Filemón, y allí le va a encargar diferentes cosas personales de Pablo y para con ellos y su servicio en la obra de Dios. Luego tenemos lo que es un libro en sí mismo, que es o las llamadas epístolas generales. ¿Por qué? Porque no está dirigido a alguien en especial, sino que son epístolas dirigidas a todos. Y es la carta a Hebreos, que como su nombre lo indica, es una carta dirigida al pueblo de Israel, pero a los que habían creído en Jesucristo, pero que habían sido parte del pueblo de Israel. Y allí los vemos hablando de la supremacía de Cristo y de la ya no necesidad de seguir sacrificando animales, porque la sangre de Cristo nos redimió y a través de la fe en Él seremos salvos. Y allí vemos un Hebreos 11 como cuadro principal del libro, y así terminando con algunos deberes cristianos y el trato para con los semejantes y con el liderazgo de la iglesia. Así llegamos a la epístola general de Santiago. Santiago era el hermano carnal de Jesús, uno de los hijos de María y José después de que tuvieron a Jesús, que fue uno de los pilares, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Allí Pablo escribe a todos los creyentes que estaban dispersos por todo el mundo, hablándole de diferentes cuestiones muy necesarias para vivir una religión verdadera. Y se cree que Santiago fue la primera carta que se escribió de todo el Nuevo Testamento. Luego tenemos aquí la epístola de primera y segunda de Pedro. Es la carta que escribió el apóstol Pedro a todos los que estaban dispersos a causa de la persecución. Y hablándoles, dándoles palabra de aliento, hablándoles del propósito de las pruebas y hablándoles de muchas cosas necesarias para comprender de los falsos maestros que estaban existiendo y de la necesidad de estar alertas, velando y esperando la venida de Cristo. En su primera y en su segunda carta hablará al respecto de todo eso. Luego tenemos las tres epístolas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que junto con el libro de Juan y el libro de Apocalipsis son los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento. Tremendo. Y allí vamos a ver a una primera epístola larga de 5 capítulos y luego a 2 epístolas cortitas de un solo capítulo, donde allí se elogia, donde allí se trata de alentar a diferentes personajes representativos de cada carta. Y en la primera carta toda la iglesia en general, hablándoles a los jóvenes, a los adultos, a los niños en la fe, a los hijitos. ¿Por qué? Porque Juan era un anciano para esta altura. Y luego tenemos finalmente la epístola de Judas, que sería otro de los hermanos de Jesús, que luego de su muerte y resurrección se convirtieron al cristianismo y fueron también pilares de la iglesia en Jerusalén. Judas, una carta corta que habla sobre la necesidad de velar sobre las doctrinas falsas que estaban apareciendo y la necesidad de seguir anhelando estar firmes frente a todas las asechanzas del enemigo. Y luego terminamos con el libro de Apocalipsis, que significa revelación, y fue la revelación que le dio a Juan, al apóstol Juan anciano, encarcelado en Patmos, poco tiempo antes de morir, acerca de lo que sería en principio un mensaje del Espíritu Santo a las iglesias que estarían en el Asia Menor, 7 iglesias del Asia Menor, y luego
toda una visión de lo que sería el tiempo de lo que llamaríamos hoy la gran tribulación, el advenimiento del anticristo, el reinado mundial y el regreso de Cristo y todos los juicios que se derramarían de parte de Dios para llegar al reinado milenial de Cristo, el juicio al gran trono blanco y el advenimiento de lo que Dios llama el cielo nuevo, una tierra nueva, y en el capítulo final del libro hablando de la nueva Jerusalén descender del cielo, una ciudad creada por Dios, donde todo un sistema de cosas sería tan diferente al que hoy vivimos, cosas que están allí, pero que no podemos imaginar, pero que algún día lo veremos. Y así terminamos con lo que dice el versículo final de Apocalipsis: sí, ven Señor Jesús, he aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo. Y todo eso, querida iglesia, es la Biblia. Esas son sus partes y son su contenido. Oremos y terminemos. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos estar dedicándonos a ver las partes de la Biblia y el contenido somero al punto de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, a confiar en ti, a permanecer en tu propósito, amando la palabra de Dios, permaneciendo firmes en tu camino, sabiendo que este libro que tenemos por delante no es cualquier libro, sino que es tu palabra. Por eso ayúdanos a seguir adelante, a confiar en ti y a permanecer firmes, confiados en la roca, siendo personas sabias, que oigan, que lean tu palabra y la practiquemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Espero que les haya bendecido tanto como a mí poder ver las partes de la Biblia y también cada uno de los contenidos de los 66 libros de la Biblia, ubicándolos en sus diferencias en cuanto al estudio, en sus conjuntos sistemáticos y también en el contenido particular, en una línea de tiempo en particular para poder ubicar cada libro y cada profeta y cada parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Que Dios bendiga tu vida y te siga fortaleciendo. Recuerden, iglesia, estamos para seguir avanzando en el propósito de Dios y seguir firmes en el camino del Señor. Avancemos juntos y sigamos amando la palabra. Recordemos, este fin de semana tenemos las actividades de la iglesia, las reuniones, están los formularios para la inscripción totalmente disponibles y estamos siguiendo el propósito de Dios en cada uno de las actividades que cada vez más están volviendo a la presencialidad. Le dejamos un saludo a todos y esperemos vernos en el futuro, Dios mediante. Sigamos firmes y constantes creciendo la gracia del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Chao, chao.